Ana, apenas hace menos de una semana nos encontramos en esta concentración y después manifestación justamente al Senado de la República de la Ciudad de México, en donde ustedes como organización, como colectiva de sobrevivientes de feminicidio, pues llevaron este posicionamiento sumamente político a las calles y digamos, quisiéramos saber primero, cómo, digamos, en un breve recuento, que te presentaras, gracias, y que nos dijera cómo es que surge esta red, esta organización y también cómo es que surge esta iniciativa de empujar la ley oropéndola. Muchas preguntas, pero sabemos que tú tienes todas las respuestas. Gracias, gracias. Pues mira, esta es una osadía de atrevernos a soñar las justicias que queremos. Y lo digo en plural porque creo que la justicia legal no es nada más el único camino para sentir que nuestros casos, que están plagados de indignidad, revictimización, no entender los procesos y demás, pueden encontrar justicia simbólica y restaurativa desde nosotras, sobre todo al conocernos y reconocernos. Yo soy parte de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio. Vivo en Jalapa, Veracruz. Desde aquí hacemos lo que es las cuestiones operativas y de acompañamiento a muchas mujeres que son sobrevivientes de tentativa. Pero justamente este año quisimos también empezar a impulsar una red que se llama Red Jacarandas, que pues es una juntanza de causas, adultas mayores, madres que han vivido violencia vicaria, jóvenes lesbianas, abogadas de lo civil, incluso contadoras, mujeres que ven estas cuestiones de las finanzas y la administración, juntarnos y platicar un poco qué es esto de sostener procesos. Y bueno, quisimos hacer 3 acciones, 2 en Jalapa y una en Ciudad de México, porque sentimos que en Ciudad de México era importante hacer este posicionamiento frente al Senado, porque desde hace 2 años está congelada una reforma de ley que pues nosotras estuvimos en las mesas de trabajo, se votó y se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, y cuando se pasó al Senado se congeló. Y pues el camino de una ley es compleja, ¿no? Es una cuestión de sumar muchísimas voluntades. Y bueno, pues esta administración pasada, pues definitivamente no la puso en la lista de las cosas importantes y no queríamos que pasara esto con la nueva administración, sino que desde muy al inicio supieran que hay un gran pendiente con las mujeres sobrevivientes de feminicidio, que existimos, que estamos vivas, que lo estamos no porque el agresor lo haya querido, sino porque una cuestión externa a él impidió que se consumara esto, pero sí estaba la intencionalidad. Y bueno, nosotras queremos que esta ley oropéndola se apruebe a nivel federal para después bajarla en cascada a los estados. Es importante caminar en este sentido. Sabemos que fue una acción de incidencia política feminista. La glorieta de las mujeres que luchan era el lugar natural desde donde podíamos salir. Muchas de nosotras fue la primera vez que estuvimos en este lugar emblemático, que de hecho septiembre está cumpliendo, es aniversaria de esta antimonumenta llamada Justicia. Para mí fue muy potente, emocionante y agridulce el hecho de estar en la glorieta, poder abrazar a mis compañeras que venían de otros estados, de Puebla, de Guerrero, de Nuevo León, de Chiapas, del Estado de México, de otros lugares, de Hidalgo, y poder abrazarnos, porque aunque nos hemos acompañado desde hace 3, 4 años, pues la presencialidad no lo es, ¿no? No es una cosa que hagamos muy seguido. Y estar tantas juntas en la glorieta y de ahí marchar al Senado fue una acción, como digo, agridulce. Por un lado, nos sana, abrazarnos, reconocernos, saber que nuestra lucha no es en solitario, sino en colectivo. Y por otro lado, pues es muy potente, ¿no? Tener que amplificar nuestra voz, de estar frente a medios, de exigirle al Senado, ¿no? Que, que queremos justicia, ¿no? Entonces,
Pues, ¿qué te puedo decir? Creo que no hay sanación sin justicia y no hay justicia sin sanación, y acciones como esta lo hacen. Es difícil concretar una acción así a la distancia. La Ciudad de México no es nuestro espacio natural para la mayoría de nosotras, pero también es una ciudad que sabe lo que es la protesta ciudadana, lo que es tomar las calles. Entonces nos sentimos hasta cierto grado bastante seguras y protegidas por nosotras, entre nosotras, pero también por la misma ciudad. Nos acompañaron muchas otras colectivas de Ciudad de México y les estamos totalmente agradecidas su acuerpamiento, porque solas no vamos a poder, ¿no? Esta es una juntanza de causas donde todas estamos para todas. Y bueno, pues sí, este viernes ese viernes 13 también fue una fecha potente. Hubo espacio para todo, ¿no? Para la ritualidad, para tomar el micrófono, para leer el comunicado, para dar entrevistas, cantamos, hicimos un siluetazo en el piso con acerrín y el rosa y el amarillo, que son los colores que estamos posicionando como los colores de la sobrevivencia, en el sentido de que nuestra corporalidad, nuestro cuerpo, nuestra esencia está mermada, por eso es un rosa muy pálido, y que nos reparamos con oro, el oro metafórico, ¿no? Entonces es como una pieza de porcelana que se rompe y se repara con oro, dejando que se vean las grietas. Esta es una técnica japonesa llamada kitsugi. Y bueno, pues ya nos atrevimos, sin pedirle permiso a nadie, de hacer nuestra bandera, de hacerlos nuestros colores. Y bueno, pues estamos muy, muy conmovidas, es la palabra, ¿no? De la potencia de la acción, porque vemos que en medios de comunicación, pero también en páginas personales y también por los comentarios que hemos recibido, que fue una acción potente, ¿no? O sea, sí, sí simbró. Y pues queremos seguir empujando porque necesitamos leyes, pues que realmente vean por la erradicación de la violencia feminicida. Y en este sentido, muchas gracias, Ana, por compartirnos toda tu reflexión respecto al estar ahí, ¿no? Al salir, además de haberse organizado mujeres de distintos puntos de la República, pues tomar el espacio como propio, ¿no? Es muy importante la organización en lo colectivo. En ese sentido, y digamos, pudimos observar que esta demanda de tipificar como es, ¿no? De forma adecuada, legal, nos habla también de una problemática más profunda, es decir, no hay cifras, no hay un registro que avale y que dé cuenta, digamos, de una realidad que es latente y que es ser, pues, mujeres que han sufrido pues estos atentados contra la vida, o sea, no, sí, intentos de feminicidio es justo eso, ¿no? Y no hay una imposibilidad tanto en el lenguaje más técnico, legal, pero también como en el hecho de poner y esconder y, digamos, no nombrar una realidad. En ese sentido, ¿cómo es que se han posicionado para poder salir y tener esta confianza de un discurso potente, pues? Pues mira, ha sido una cuestión de ir echando luz a lo que es la dimensión integral de la sobrevivencia, ¿no? O sea, una cosa es sobrevivir a la agresión, pero otra cosa es sobrevivir después de la agresión, en términos no solo de la denuncia y de la impunidad institucionalizada y la tortura institucional, sino entender por qué precisamente no hay datos, no, nadie nos cuenta. Eh, el problema empieza porque cuando vives una agresión de este tipo, no tienes el lenguaje para decir, acabo de sobrevivir a una tentativa de feminicidio. Muchas mujeres que viven esta violencia pues saben que fueron violentadas física, psicológica, de algunas otras maneras, pero no llegan a las fiscalías o a los lugares de denuncia con la precisión, ¿no? Y lo que sucede es que quienes las escuchan minimizan el tipo penal. Si tienes una relación sentimental con el agresor, violencia familiar, ¿no? Cuando no negamos que exista la violencia familiar, pero es una cosa y otra cosa, ¿no? Son dos cosas, esferas diferentes, que una puede ser la antesala de la otra. Y entonces, al tipificar mal, ya sea en lesiones, violencia familiar, acoso o en lo que se le ocurra al que te está escuchando,
pues empieza mal el proceso, ¿no? Tú siendo una sobreviviente y teniendo estrés postraumático y secuelas muy, muy severas y fuertes, pues muchas veces enfrentas el proceso con el agresor eh, fuera de prisión, ¿no? Entonces, es dificilísimo. Sabemos que la gran mayoría de las mujeres que son sobrevivientes en este país no saben que son sobrevivientes. Falta esta didáctica de la justicia y de la pirámide del feminicidio, ¿no? Nosotros ya hicimos un dibujito didáctico para poder explicarlo. Y pues una vez que tú sabes que eres sobreviviente y que sí quieres el camino de la denuncia, pues te vas a topar con un sistema que no te cree, donde tu dicho no es un testimonio clave, pesan más las pruebas periciales y las cuestiones científicas que muchas veces no se llevan a cabo, o si se llevan a cabo, se llevan sin perspectiva de género, entonces quedan como mochas, como no hay una buena investigación de los antecedentes, del contexto, un análisis de contexto como muy, muy somero, y la mecánica de lesiones y la cuestión psicológica, o sea, como que todo lo que debería de hacerse no se hace, entonces son carpetas muy mal armadas. Y bueno, no se diga ya la audiencia intermedia, tener que llevar el proceso afrontando a tu agresor, o sea, viéndolo, cuando pues una mujer que ha vivido esto tiene derecho al resguardo y a la identidad resguardada, a no tener que afrontar directamente a tu agresor. Entonces, el camino del acceso a la justicia está plagado de violaciones de derechos humanos básicos y está hecho para que sea muy cansado y una sobreviviente desista y diga, ya no puedo, ¿no? Porque te lo explican mal, los fiscales que deberían de, este, pues, defenderte y demás, muchas veces están saturados, ni han leído tu carpeta, llegan sin prepararse a las audiencias. Los asesores jurídicos, pues ahí como que, no sé cómo decirlo, pero no están con voluntad de atención. Entonces sí son procesos muy duros y no todas, ¿no? Tenemos compañeras que han desistido mucho de sus procesos de la legalidad. Entonces, bueno, esta ley Oropéndola no es una varita mágica, por supuesto que no, abona. Entendemos que hay que hacer muchísimo más trabajo, sobre todo de esta didáctica de nuestros derechos y cómo se viola, de lo que es ser una sobreviviente de feminicidio, directa o indirecta, y pues entre todas ir echando más luz, más reflexión, tener este lenguaje en común y sobre todo poder compartirlo con la sociedad, con los medios de comunicación, saber que esta es una lucha que camina, que quiere justicia, que quiere reparación integral del daño, que le abonamos mucho a la memoria y a la garantía de no repetición. O sea, no, lo que nos pasa a nosotras no queremos que lo vivan más mujeres. La reflexión que nosotros hacemos es que en México sabemos la cifra roja de feminicidios al día. 12 feminicidios son consumados en México, pero nadie sabe cuántas mujeres sobreviven al día. Si sentimos que esto es una pirámide, la violencia hacia las mujeres, y arriba está el feminicidio, o sea, es la violencia más atroz, justo abajito estamos las sobrevivientes. Entonces, no es un número oficial, no es un número que podamos decir esto es verdad, pero lo intuimos de que más o menos, pues el doble, 24 mujeres al día, son sobrevivientes de violencia feminicida, ¿no? Entonces es un número con el que yo y mis compañeras no estamos cómodas, no nos sentimos protegidas, porque además ser sobreviviente muchas veces es el feminicidio anunciado, ¿no? O sea, muchas veces vuelve el agresor a querer terminar lo que tenía ganas de. Entonces, pues hay muchísimos recovecos y baches que tenemos que entre todas, pues yo le digo echar luz, ¿no? Como para que vayamos entendiendo la dimensión integral de la sobrevivencia y también ir descubriendo qué es justicia para cada una, ¿no? Qué es lo que necesita cada una para sentir que su proyecto de vida va reestructurándose, que su cuerpo está sanando, que su mente también no está tan fracturada y bueno, ir entendiendo y acompañándonos, ¿no? Entonces, somos una colectiva que tristemente cada día tiene más y más compañeras que quieren ser parte, que quieren estar dentro,
que quieren caminar, que quieren aportar. Y eso habla de que las sobrevivientes, pues sí estamos logrando amplificar nuestra voz y que otras mujeres se espejen y digan, ah, caray, yo viví violencia feminicida, yo soy una sobreviviente y este reconocimiento, que no es sencillo, no es un reconocimiento buena onda, pero por lo menos nombra qué es lo que viviste, ¿no? Y a veces nombrar da cierto piso, ¿no? Así es, gracias Ana Valderrama. En este sentido, también preguntarte, hablabas de esta didáctica y esta incluso pedagogía para el lenguaje, para nosotros como sociedad y medios de comunicación, sin duda, tenemos que hacer como este esfuerzo conjunto. Sin embargo, ¿cuál ha sido la constante? ¿Y qué es lo que pedirían en este tema en específico de cada una y uno de nosotros? Es decir, muchas veces, si lo escuchábamos ese mismo día en la concentración y la manifestación, hay una, digamos, criminalización, pero también el no, pues el juzgar el dicho de las mujeres y las personas víctimas que hace que se les revictimice constantemente, no solo por parte de las autoridades, sino pues una mirada incluso punitiva que castiga, que está desde afuera y que creo que en todas y en todos de pronto cabe el señalar, el no creer, el tener esa actitud. Sí, por ejemplo, viene desde el amor muchas veces que nos dicen nuestros familiares o amigos que estamos vivas, ¿no? Y que ya pasemos página, incluso que perdonemos, ¿no? Y que vivamos. Bueno, es exactamente el mismo efecto que alguien que tiene depresión, que le dices échale ganas, ¿no? O sea, viene desde una intención tal vez buena onda y que quieres como aportar y abonar, pero no sirve de nada decir, minimizar lo que viviste. Una sobreviviente que va entendiendo que sobrevivió, que va sanando el cuerpo, porque muchas veces sí hay heridas físicas, ¿no? La violencia ácida, la asfixia, que no se ve y es muy difícil de comprobar, pero deja muchas secuelas. Y bueno, pues algunas otras cosas que pueden suceder en estas agresiones. em, no es fácil, es un trauma, ¿no? Y el trauma es un no lugar y un no tiempo. O sea, aunque pase el tiempo, tú con ciertos detonantes puedes regresar y vivir la misma intensidad. Por eso también es como haber ido a la guerra y regresar. Aunque tu agresión haya durado poco tiempo, pocos minutos, menos de una hora, o haya durado mucho, 3, 4 días, lo que sucede es que tienes este trauma y este estrés postraumático, que muchas veces se le suman secuelas como insomnio, ansiedad, angustia, depresión, sensación de acecho, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la cuestión es que no se ve, ¿no? No se ve como algo que te discapacitante, cuando sí lo es, ¿no? Yo sentía que después de la pandemia íbamos a entender más la cuestión de la salud mental de las sobrevivientes y bueno, hay cierta sensibilidad más, ¿no? Porque creo que todos pasamos por momentos duros durante el confinamiento, pero de todos modos siento que todavía hay mucho que hablar sobre lo que implica sobrevivir, que no es fácil perdonar, pasar página y celebrar la vida. Las sobrevivientes, al tener, no todas, pero algunas, procesos abiertos, carpetas, tenemos la vida judicializada y es muy difícil que un empleo te aguante, ¿no? Las faltas, que tengas que atender esto, que tengas que ir allá y acá. Entonces eso se refleja también en nuestra economía. Las sobrevivientes en muchos casos tienen cuestiones de economía precaria, ¿no? Y ya no se diga el desplazamiento forzado, es decir, muchas sobrevivientes no pueden seguir viviendo donde vivían físicamente, la casa, porque tienen que irse a veces sin nada, y muchas veces se tienen que desplazar de su territorio, es decir, poner tierra de por medio, ¿no? Porque pues el agresor sigue libre, porque no se sienten seguras, porque lo ven en la calle aunque no esté. Entonces hay una cosa no dicha de mujeres que se desplazan dentro del país o fuera de él. Tenemos compañeras que definitivamente han tenido que migrar porque no se sentían seguras para nada en este país, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos de secuelas y cosas tan mínimas como que en la entrada de los juzgados muchas veces el policía
es muy papanatas y hace que te enfrentes físicamente a tu agresor en la entrada porque no te deja entrar, o porque tienes que firmar, o porque no llega tu fiscal por ti, o por lo que sea, y resulta que tienes que ver físicamente y escuchar a tu agresor antes de entrar a la audiencia. Eso merma muchísimo, o sea, ya de por sí la audiencia pone nerviosa a cualquiera, ¿no? El hecho de escuchar y oler y ver a tu agresor unos momentos antes, pues hace que no estés entera. Tenemos compañeras que lloran en esos momentos y se difiere la audiencia con la menor lágrima, porque pues así no se puede, ¿no? Entonces recae en ti, la víctima, como nos nombran en las carpetas, que esto se haya suspendido y entonces que se prolongue el proceso. Entonces, muchos sobrevivientes vivimos 3, 5 años de proceso en lo que se obtiene una sentencia firme, y firme la agarro con pincitas porque los agresores tienen muchos años para apelar. Entonces, en cambio de que las sobrevivientes, ¿no? Entonces son procesos muy torturantes, o sea, donde no hay garantía de justicia. Entonces, pocas personas, así del común, eh, saben lo que implica la sobrevivencia, ¿no? Y la tortura institucional que vas a vivir. ¿A qué le llamamos tortura institucional? A los tratos inhumanos, degradantes y crueles que vivimos de parte de las autoridades, ¿no? Que no nos explican, que no nos nombran, que muchas veces ahí en esos lugares dicen nuestro número de carpeta, pero no nuestro nombre. Esto que te digo de que no hay medidas cautelares y bueno, un montón de cosas que pues nosotras que lo hemos vivido, hemos podido nombrarlo y compartir y ver que es sistemático. No importa que estés en Ciudad de México o en Oaxaca o en la Sierra Norte de Puebla, así vivimos los procesos, con muchas irregularidades, ¿no? Pues por eso es muy importante que como sobrevivientes nos encontremos. Esta colectiva está hecha, organizada, acuerpada por mujeres sobrevivientes. Entonces, así como estamos un poco erráticas y rotas y mermadas, hemos hecho mucho, ¿no? Nos hemos podido escuchar y hemos podido acompañarnos en estos procesos de sanación y de acceso a la justicia. Pues muchas gracias, Ana, por tu tiempo, disposición, pero sobre todo por arropar y por abrazar esta causa que es colectiva, pero también que desde distintas latitudes, pues reconforta a no solo, digamos, las mujeres que están al frente poniendo sus historias y sus vidas de por medio, para hacer red, sino también a todo lo que sucede detrás, las familias, el sistema de justicia, el poner puntualmente la necesidad de otra mirada y otro tipo de acompañamiento. También, como reitero, de parte de medios de comunicación y de la sociedad misma. Creo que es momento también de ir planteando cómo podemos nombrar, cómo podemos sensibilizarnos de manera colectiva. Y pues, por último, quisiera saber, para nuestra audiencia, y si quisieran acercarse a la colectiva, ¿cómo las podrían contactar? ¿Cuáles son sus medios y canales de comunicación? Claro que sí. Somos señoras de Facebook. La verdad, Facebook, aunque no es la red social más de moda, es en la que más activas estamos y respondemos. En Facebook nos encuentran como sobrevivientes de feminicidio. Nuestro logo es una ilustración de Erendira Derbez, que es una de las autoras de No son micromachismos, y le llamamos Sembradora. Es una mujer como rodeada de naturaleza, de unas plantitas. Entonces, esa es la colectiva sobrevivientes de feminicidio, y en Instagram nos encuentran como @vivasestamos. Ahí estamos activas, no tanto, respondemos, nos tardamos tal vez un día, y medio en contestar, pero la cuestión de hacer un contacto, un primer contacto es a través de Facebook, y lo más probable es que alguna de mis compañeras o yo del grupo operativo respondamos y canalicemos para entablar esto que implica escucharnos y conocernos y que tú puedas saber, justamente está apareciendo en pantalla. Sí, esa es nuestra hermosa sembradora. Entonces, son las dos redes sociales. También estamos en Twitter, pero ahí sí les confieso que
somos mucho más, es la red social más rápida y vertiginosa y somos ahí mucho más lentas. Entonces, nada como entablar contacto a través de Facebook. Pues muchas gracias, agradezco y agradecemos en un 2x3 contar con tus voces tan valiosas y sin duda nos encontraremos en otros momentos. Este es el espacio y siempre tengan esa confianza. No, muchísimas gracias. Estamos muy arropadas por los medios de comunicación. Te agradecemos mucho que nos des espacio para poder reflexionar juntas, juntos y que amplifiquemos nuestra voz de esta manera, ¿no? No escatimamos en que todos los medios son una forma de hacer eco, ¿no? Y les necesitamos. Muchísimas gracias.